Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de teología. Esa sería la segunda parte propiamente de teología, hablando de Dios como el Padre Celestial. Y antes de empezar vamos a orar. Padre bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra. Te damos gracias porque podemos estar en ese momento, en un tiempo en el cual queremos aprender de ti, queremos conocerte más, queremos que tu Espíritu Santo nos revele lo que no sabemos y nos guíe hacia ti. Permite que en ese momento nuestras mentes, nuestros corazones estén dispuestos, que toda distracción sea quitada, sea estorbada, y que nuestro espíritu esté perceptible a tu voz de lo que nos quieres dar. Gracias, Padre Celestial, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuando con lo que habíamos visto la semana pasada de los atributos comunicables de Dios, esto es, que son compartidos con nosotros. Nos quedamos, el último que vimos fue su atributo de sabiduría, y nos faltan algunos 5 o 6, creo. Bueno, y continuamos con esto. Entonces continuamos con el atributo de paciencia. Dios retarda su juicio para darnos la oportunidad de arrepentimiento. Esa es su manifestación de paciencia. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y esto qué ocurre? Dice Pablo: ¿qué pues pecaremos para que su gracia sobreabunde? En ninguna manera. Y Pablo, les dice a los romanos: si el Señor se ha retardado en hacer justicia respecto al pecado, no es para que ustedes sigan pecando a ver hasta dónde llega su misericordia, sino más bien pacientemente Dios le está dando este tiempo para que procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una señal de su amor. Esto es, que si Él nos está manifestando paciencia, es porque nos ama. En Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que les estoy comentando hace un momento. Hola, Gaby. Lo que les estoy comentando hace un momento, que es: el Señor extiende su paciencia por amor a nosotros para mostrarnos su benignidad. Entonces, eso es hablando de la paciencia. Otro atributo del Señor, del Padre Celestial, es su compasión. En Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios se inclina con ternura hacia la necesidad de sus hijos. La compasión es esa parte que nos lleva a ver. ¿Han visto la imagen de el gato con botas en Shrek? ¿Cómo ponen unos ojitos así que hasta parecen grandotes y así como humedecidos? Que es movido así de: ay, mira el gatito, ¿no? Eso es compasión. Ver la necesidad. Hola, Diana. Ver la necesidad y ser movidos a sentir lo que la persona siente. Entonces, la compasión de Dios es la manifestación de su disposición a ver nuestras necesidades. No es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que actúa movido por misericordia. La compasión lleva a la acción. La misericordia es: no merece esto. La compasión es actuar hacia esa dirección. El siguiente atributo es la paz. Dios es fuerte en armonía y orden, no de confusión. Dice 1 Corintios 14:33: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La paz viene a ser el antónimo, el contrario a confusión. Cuando hay confusión o hay desorden, date cuenta, tú puedes estar tranquilo
Tú puedes estar en paz, tú puedes estar en ese estado en el cual dices, nada me afecta. Cuando hay desorden, date cuenta. Cuando no hay un orden o cuando los países, por ejemplo, entran en un tema de revolucionario, de inconformidad, de manifestación, de que no hay un orden, llega a ser el motivo contrario a traer paz. Recordando ahorita que decía esto, cuando ha ocurrido los terremotos que hemos pasado, si te acuerdas del 85 o el del 2017, sobre todo en el 85, el desorden no traía paz. Ese tiempo tardío de reacción del gobierno al pueblo no le daba tranquilidad, le hacía estar inquieto. Hay una serie en Prime que se llama Cada Segundo Cuenta, que habla sobre el suceso del temblor del 85, y ahí puedes ver cómo la desorganización, la confusión, el no saber qué hacer, traía a toda la gente inquieta. Cuando hubo orden de decir, haz esto, haz así, haz allá, y esto yo lo referenció al del 2017 porque al siguiente día que me fui a buscar, a apoyar, el traer orden y que decían, van a pasar y van a hacer esto, y van a sacar y muevan, traía tranquilidad en cuanto a qué hacer. La paz de Dios viene a ser la ausencia de guerra o conflicto, viene a ser la plenitud, bienestar y armonía total. No solamente la paz es la ausencia de esas confrontaciones, sino es una plenitud completa de tranquilidad que va más allá de solamente estar tranquilo, sino un bienestar completo. De hecho, la palabra, la paz de Dios, lo puedes entender en la palabra shalom. Shalom es paz, paz en plenitud, paz completa, paz que te da bienestar. Y eso Dios lo comparte con nosotros. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú y yo hemos podido experimentar la paz de Dios. No es la paz del mundo, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Esa paz de Dios que te permite en medio de las circunstancias, no sé si te ha tocado, y el mundo dice, ¿cómo es que puedes estar en paz cuando tienes todos los conflictos encima? Ese es Dios. ¿Cómo puedes estar tranquilo ante tales circunstancias? Esa es la paz que Dios da. De decir, tengo un conflicto, pero no me va a robar la paz porque yo sé en quién confío y voy a tener la solución correspondiente. Y entonces, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Para el mundo, la paz de Dios es una locura. ¿Te has dado cuenta cómo para el mundo la paz de Dios es incomprensible? Y más cuando la manifestamos, dice, es que ¿cómo es posible que estés en tal circunstancia estando en esto? Cuando el pueblo, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron arrojados al fuego ardiente 7 veces más de lo normal, el pasaje no expresa que ellos hayan estado ansiosos. Dijo, bueno, pues, si por causa de adorar a Dios nos vas a lanzar al fuego, está bien, pero no vamos a negar nuestra convicción con Dios. ¿Y qué ocurrió? Que fueron lanzados, que dice, oye, no aventamos a 3, veo 4 siluetas caminando en medio del fuego. Esa es la paz de Dios que rompe todo pensamiento humano, toda comprensión. Otro de los atributos de Dios, el último, es la gloria. Es la manifestación visible de su grandeza. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Recordemos esto, la presencia de Dios irradia, manifiesta su gloria. Tú puedes estar ante una persona y su sola presencia te impacta. ¿Cuántas veces nos ha llegado que dices, oye, ese tiene algo que, bueno,
si lo pudiéramos interpretar de esa manera, es en Dios, si Él está presente, su gloria, su potencia, su grandeza es manifiestamente visible. Si eres seguidor o has visto caricaturas, el más claro ejemplo de esto es Goku en Dragon Ball. Por poner un ejemplo muy gráfico, cuando entra el poder, su famoso Ki, y que se ven los rayitos alrededor amarillos, esa sería la gloria, una manifestación visible del poder de Dios. Aunque la gloria es solo de Dios, el hombre refleja parte de ella como portador de su imagen. Al estar Él en nosotros manifestamos la gloria de Dios de una forma visible. No sé si ya les comenté, pero alguna vez alguien me dijo, yo ya sabía que eras cristiano. Y me dijo, ¿y por qué? Porque yo te veía y decía, Él manifiesta algo diferente. Esa es la gloria de Dios. Cuando es algo visible a los demás, que no es entendible, pero se manifiesta. En Éxodo 33, 18 al 20 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y programaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y esta manifestación que tuvo Moisés fue palpable sin ver el rostro del Señor. Pero literalmente pudo ver su gloria, la manifestación de su gloria de una forma visible. Entonces, concluyendo esta parte, los atributos incomunicables muestran la grandeza y trascendencia de Dios, mientras que los comunicables nos permiten conocerle personalmente y reflejar su carácter en nuestra vida. Recuerda que los comunicables es la manifestación de los atributos de Dios en nosotros. Él nos comparte de sus atributos en nosotros. Literalmente es Él en nosotros manifestándose. Mientras que los incomunicables son esos atributos que solamente hacen a Dios Dios. Su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia son exclusivos de Dios. Nadie más tiene esos atributos más que Dios como Padre Celestial. Ahora, entendiendo los atributos de Dios, vamos a analizar ahora los nombres que se le dan a Dios. De hecho, te recuerdo, el término Dios no es un nombre de Dios, es un atributo. Pero, entendiendo esto, vamos a ver la palabra, ¿qué nombre se utiliza para Dios? ¿Qué nombres tiene Él? Y el primer revelado, y son llamados primarios. Recuerda esto antes de entrar a los nombres. En el Antiguo Testamento y en muchas culturas, el nombre va relacionado al carácter de Dios, relaciona su identidad. Y el caso más hasta cómico te va a resultar, pero si has visto la película Danza con Lobos, el nombre de Danza con Lobos viene de una acción ocurrida en el personaje, por el cual lo identifican como oso sentado y pluma al aire, etcétera. Lleva una característica de él, y eso lo vamos a ver por ahí. Alguien, Hugo, lo está comentando, y efectivamente vamos a analizar al respecto. El primero que se describe de Génesis 1:1 es Elohim, que significa Dios Todopoderoso o Creador. Habla de la unidad plural. Habla de una identidad, uno en varios. Es una unidad plural, ¿no? Suena raro, pero es un plural único, ¿no? De unidad. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quédate con esta palabra de Elohim, al final vamos a entender un poco más al respecto. Dios es soberano y creador de todo, eso lo sabemos, y es como se manifiesta en Génesis 1:1. De hecho, nos revela su poder y autoridad sobre toda
la creación. El término utilizado en Génesis 1:1 es Elohim, que es el Todopoderoso, el que está sobre todo. De hecho, si tú lees o has visto por ahí algunos que manejan raíces hebreas, a veces cuando viene la palabra Elohim o Dios, lo sustituyen, cuando viene la palabra Dios, la sustituyen por Elohim o el Eterno, dándole el contexto del Todopoderoso. En Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El término Dios es el ser supremo en todas las religiones monoteístas. Es considerado el hacedor del universo. Todas las culturas, date cuenta si fuiste a la primaria, la secundaria, historia universal, hubo muchas culturas, los egipcios, los romanos, aquí en México los olmecas, los mayas, los aztecas, los incas al sur, etc. Todos tenían una divinidad, todos tenían un Dios. Por eso te digo, Dios es un título, no es el nombre. Dios es un título en el cual es el ser supremo sobre todo lo creado. El nombre viene del latín Zeus, que era un dios romano, del griego Theos, que es donde vienen los dioses olímpicos. A través del tiempo, diversas culturas han dado nombres propios a estas deidades. Son dioses, pero les ponen nombre. Si te vas a los dioses griegos o romanos, Afrodita, se me fue, está Zeus, está Poseidón, todos ellos son dioses, o sea, es el título, la divinidad, con un nombre personal. El término Elohim viene 2600 veces en el Antiguo Testamento y denota tres características. Uno es creador de todo el universo. Génesis 1:1 dice que es el creador de los cielos y de la tierra. Isaías 45:18 describe que Él es creador de todas las cosas. Dice el pasaje: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová y no hay otro. Todas las cosas, de acuerdo a Isaías 45:18, es que fueron creadas por Dios, por Elohim. Todas las cosas. No hay nada creado que esté fuera de su voluntad, de su conocimiento, ni de su acción creadora. Él es el creador de todo. Isaías 54:5 confirma que Dios es Dios de toda la tierra, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En toda la tierra hay un Dios, único Dios, creador de ella, y que Él reclama la autoridad y la potestad y el señorío sobre toda la tierra, porque Él la creó y es Dios, Elohim. Salmo 77:3 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios, con D minúscula, es grande como nuestro Dios, con D mayúscula? De hecho, el término también se utiliza cuando se describen dioses, con D minúscula, dioses paganos o deidades paganas, por ponerle un énfasis a qué se refiere. Se utiliza también la palabra Elohim. De hecho, también la palabra Elohim puede ser utilizado para el ser humano, ¿no? Que nos hizo poco menor que los ángeles. En Salmo 8 el término es Elohimes, ¿no? En plural, y es hablando de divinidad o de algo que tiene esta cualidad con D minúscula, claro. Es el menor de los usos, pero el principal al que nos estamos refiriendo es Elohim, mayúscula, hablando de Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Ese es el nombre más utilizado quizás, o más conocido, que aún nosotros utilizamos, pero recordemos, no es el nombre de Dios, es el título de la deidad suprema sobre todas las cosas.
Pero sí, pero Dios, al que conocemos como Dios, tiene un nombre. Yo tengo una hermana, pero tiene un nombre, se llama Diana. Tengo otra hermana, es mi hermana, pero se llama Daisy. Tengo un padre, el padre es el título, pero tiene un nombre que se llama Arturo. O tengo una mamá que la reconozco como madre, pero tiene un nombre que es Guadalupe. Y así todos tenemos. Pero ¿qué diferencia? O tengo yo 2 hijos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando yo me refiero a mi hijo? Y si me refiero a uno, digo, David, mi hijo. Vengo a dar el título con el nombre personal. Así Dios tiene un nombre. Y es, en la traducción bíblica, o que tú lees en las Biblias, es Jehová. Pero Jehová es la derivación del tetragrama de 4 letras, 4 consonantes, que es YHWH. En el contexto hebreo, hablando de la referencia del nombre fonéticamente, es Yahweh. Yahweh, que traducido es Jehová en las traducciones, es el nombre propiamente de Dios, el nombre santo, el nombre que es sagrado. Cuando tú lees en Éxodo 20 que dice, no usarás el nombre de Jehová, del Señor tu Dios en vano, se está refiriendo a este nombre sagrado de Yahweh. En Génesis, después del diluvio, Génesis 5 o 6, si no me recuerdo, que vienen las analogías, y ahí dice que en ese momento el ser humano empezó a clamar a Dios por su nombre, y es Yahweh. De ahí viene el nombre de Yahweh. Por eso y por ahí les hice una recomendación a algunos, y te lo hago aquí ahora, cuando te refieras a Dios, di su nombre. Di Yahweh, mi Dios, por ejemplo. Di el título, o di Dios, Yahweh su nombre. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que hacen esa connotación. Dice Jehová Dios, por ejemplo. Está diciendo el título, la divinidad suprema, con su nombre específico. Muchos adoran a Dios, y viene la pregunta, ¿cuál Dios? A lo mejor no estamos adorando al mismo Dios, aunque tú lo creas. Cuando tú denotas el nombre de Yahweh, y no estoy hablando de esto de judaizar, no, estoy hablando del término. Por eso daba la explicación. Yo tengo una hermana, tengo 2 hermanas, pero si yo no denoto el nombre de a quién me estoy refiriendo, pues puedo estar diciendo el título sin saber de quién estoy hablando, o de mis hijos. Así, Yahweh es el nombre sagrado. Por ahí hay una postura dentro de los que estudian las raíces hebreas, en el cual no mencionan el nombre de Dios. E inclusive si has visto por ahí algunos escritos ponen D-S por ser un nombre sagrado. No hay ningún mandamiento que prohíba el uso del nombre de Dios. De hecho, el mandamiento que está dice que lo utilices respetuosamente, que no utilices su nombre en vano. Ese sería el mandamiento correcto. Lo demás es una interpretación que, al ser tan sagrado, los rabinos en aquel tiempo dijeron no, ni mencionemos el nombre de Yahweh divino. De hecho, yo entendería todo lo contrario. Si es tan sagrado y tan divino, y Dios lo reveló para que lo nombremos por su nombre, ¿lo podemos utilizar? Sí, porque no hay ningún mandamiento que diga que no. La imposición es más una interpretación rabínica. Lo que sí yo te diría, ten mucho cuidado cómo lo utilizas. No lo utilices como si fuera, porque de todo vamos a dar cuentas, ¿no? Pero yo te diría, utilízalo cuando denotes a quién estás hablando. Dios, mi Dios es Yahweh. Así como mi Señor Salvador es Yeshua, Jesús. Entendiendo esto, entonces vamos a ver de dónde nace. En Éxodo, ¿qué significa yo soy el que soy? Viene en Éxodo 3:14, dice, respondió Dios, la deidad, Elohim, a Moisés, yo soy el que soy. Literalmente, yo soy Yahweh.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dios es autoexistente, eterno e inmutable. Depende de Él para existir y Él es fuente de toda vida, y eso lo vimos en los atributos incomunicables de Yahweh. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese tú eres Dios es un texto en el cual se están refiriendo a Yahweh. Están hablando a Yahweh. Entonces, todas las veces que en la Biblia tú veas Jehová, ten esta conciencia de saber que se está refiriendo al nombre de nuestro Dios eterno, creador de todas las cosas. Yo te diría, y es bíblico, mucho la utilización cuando dice Jehová Dios o Dios Jehová, es la identificación de quién estás creyendo. Y yo espero que esto lo tomes en tu corazón, porque no es suficiente que conozcas a Dios por título, cuando Él se ha revelado en sus atributos por su nombre. Él es el yo soy el que soy. De hecho, lo comentaba la semana pasada, creo, y Gaby me ayudaba. Hay un término en inglés, el verbo to be, que es ser o estar. Alguna de las traducciones de yo soy el que soy podría entenderse, yo soy el que soy y estoy donde estoy. Soy el que está. Podría entenderse así, hablando del nombre de nuestro Dios celestial. Ya apareció la maestra alumna Gaby. Se menciona 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Exacto, es por ahí también, Gaby, yo seré el que seré. Y está profundo de entenderlo, ¿eh? Si te das cuenta, yo voy a ser el que digo ser, el que digo que voy a ser cuando sea. Es un juego de palabras, pero es un término que pertenece y un nombre que pertenece únicamente a Él. Nos habla de Jehová, Yahweh por su nombre, y que es Elohim, o sea, su divinidad. Si tú lees Jehová Dios, estás diciendo Yahweh es mi Elohim, mi Dios, mi ser supremo sobre todas las cosas. Génesis 9:26 dijo más, bendito por Jehová, mi Dios. Sí, exacto. Nuestra capacidad humana cerebral que utilizamos, que es el 12% en promedio de nuestra capacidad cerebral, no alcanza a entender el término del nombre de Dios. Cuando tengamos la eternidad, nuestro cuerpo glorificado, en el cual nuestras capacidades están usadas al 100%, esta mente al 100%, es cuando podremos llegar a entender la inmensidad del atributo de Dios, del nombre de Dios, de su amor, su misericordia. Todo lo podremos alcanzar a entender, y lo más importante, lo vamos a entender porque lo vamos a tener a Él a nuestro lado, cara a cara. Lo vamos a preguntar, dice Job, y Él nos responderá. De ahí viene todo el contexto. Dice Génesis 9:26, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y aquí viene esta terminación: Jehová, su nombre, Yahweh, mi Dios, mi Elohim. Yahweh, mi Elohim. Entendiendo esta parte del nombre, los maestros rabínicos en aquel tiempo, sobre todo después de la deportación de Babilonia, le dieron al nombre de Yahweh, para no utilizarlo, utilizaron un término, una palabra que viene a hablar de su nombre, y el término es Hashem. Hashem significa su nombre, literal. En lugar de utilizar Yahweh el tetragrama, las 4 consonantes, utilizan Hashem. Este término se introduce también como en lugar de Señor, en Kyrios en griego. Entonces, pero es un término que viene
pocamente utilizado, pero que audiblemente lo utilizaban más, ¿no? Fonéticamente lo utilizaban más, el nombre de Hashem, y significa su nombre, y literalmente es su nombre con S mayúscula y N mayúscula, ¿no? Su nombre. Estamos hablando de Él, del nombre de Él, ¿no? Del Eterno. En Levítico 24:11 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y el nombre es el de Él. Ajá, es Hashem. Entonces lo llevaron, fíjense, y aquí es algo importante. El hijo maldijo y lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Y sabes qué ocurrió con este hombre? Fue muerto, porque blasfemó el nombre del Eterno, de Yahweh. Éxodo 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Yahweh, el Dios de vuestros padres, la divinidad superior, el Dios de Abraham, o sea, la divinidad de Abraham, el ser supremo de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque mientras tú no termines de entenderlo, vas a tener una relación distante con el Padre. Yo puedo tener una relación con mi papá y le puedo decir papá. Pero si yo me acerco confiadamente a decirle Arturo, estoy rompiendo una frontera, no de respeto, pero sí de distancia. Conocer a Yahweh por su nombre nos está invitando a tener una relación íntima con Él. Y si lo entiendes así, vas a entender entonces cuando leas en la Biblia y cuando escuches a alguien, cuando dice Jehová y cuando dice Dios. Todos pueden tener un Dios, sí, pero no todos tenemos al mismo Dios, quizás, que es Yahweh su nombre. Y eso viene a ser una connotación muy importante, porque aún en algunas denominaciones dicen adorar y honrar a Dios, pero no sabemos qué Dios es por las prácticas que hacen. Cuando tú conoces a Dios, a Yahweh, y conoces sus atributos y su carácter y su personalidad, podríamos entonces decir que el mismo Dios que tiene Gaby, que tiene Diana y que seguramente Hugo que está conectado, seguramente es el mismo Dios. Conocemos al mismo Dios y honramos al mismo Dios. Yahweh es su nombre. Entendiendo esto, entonces vamos a entender lo siguiente. Hay los llamados nombres etéreos del Padre, de Elohim. Éter, que no es algo que no se ve, pero lo llena en todo. Etéreo viene de algo intangible, pero que lo llena todo. El aire es una sustancia etérea. No la vemos, pero sabemos que está, porque si no estuviera, no podríamos respirar. Entendiendo esto, entonces, vamos a ver los nombres etéreos de Dios. Hay un término en la Biblia, que por ahí en algunas Biblias vienen, que es Él, que es la contracción de Elohim en Él, ¿no? Como si fuera artículo, ¿no? Y hay varios nombres compuestos con esta contracción que denotan, que hablan de Dios. Uno es el Elión, no es el artículo como la cosa, el Elión, no, es la contracción del nombre, es como dijeras Elohim, Elión, y lo quiero explicar así, que significa Dios Altísimo. Génesis 14, 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o sea, del El Elyon, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios está sobre toda autoridad, poder, exaltado y supremo. El Elyon es Dios Altísimo, el que está sobre todo. A mí me gusta comparar esto, es meramente comparación, no es estrictamente tal, pero cuando leemos o escuchamos Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es sobre los reyes hay un rey, sobre los señores hay un señor, sobre todo hay uno que está más alto sobre todos, que es el Elyon, Dios Altísimo. Salmo 97:9 dice: porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y ese texto se está refiriendo a el Elyon, el Altísimo, el que está sobre todas las cosas. Otro nombre etéreo de Dios, de Yahweh, es el Shaddai. Nuevamente, no es el artículo, es Elohim Shaddai. Y eso lo conocemos más comúnmente, que significa Dios Todopoderoso o Dios el que es suficiente. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso sí, Gaby, definitivamente. El Dios Todopoderoso. Algo importante que se me pasó comentarles. Estos nombres etéreos que el Padre manifiesta, van a ver que se manifiesta en situaciones muy específicas para dar a denotar su carácter. Ahorita vimos, en lo que leímos de el Elyon, es la manifestación de él sobre todas las cosas. Ahorita que leemos el Shaddai, Dios Todopoderoso, viene en una situación en la cual Abraham ya no podía tener hijos. Y se le apareció el Dios Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, mi naturaleza todopoderosa, se perfecciona en ti, en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ese poder de Cristo viene de este nombre etéreo que es el Shaddai. Dios es suficiente para cumplir sus promesas y bendecir abundantemente. Dios no necesita de nadie más para cumplir sus propósitos, cuando de él mismo tiene toda la capacidad para hacerlo, y capacidad de sobra. El siguiente nombre es el Olam, Dios eterno o Dios infinito. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Exacto, el que existe por sí mismo. Él es eterno. Él no tiene principio y él no tiene fin. Dios trasciende el tiempo y permanece inmutable a través de todas las generaciones. Algo que a mí me gusta mucho es entender y explicar es esto: Dios no es temporal, Dios es atemporal. Él no se rige con la medida de tiempo que nosotros tenemos. Él es misericordioso en mostrarse en esta línea de tiempo que nosotros tenemos, pero él es atemporal. Él está, a ver si se puede entender, él está hoy, está en ayer y mañana y hoy al mismo tiempo. Él ya sabe lo que va a pasar, sabiendo lo que ya pasó, estando presente en lo que ya pasó y también estando presente en lo que va a pasar, manifestándose en este momento. Yo lo sé, está medio loco de entender. Pero si te tomas un momento en ponerle tantito
tantita meditación y entendimiento, podrás entender lo que me estoy refiriendo. Él está presente en el pasado, está presente en el presente y está presente en el futuro al mismo tiempo. Esa es la atemporalidad de Dios. Él es el Olam, el que está siempre presente. Isaías 40:28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Yahweh es el Olam, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Olam es que siempre está, siempre ha estado y siempre estará. El siguiente nombre, El Roi, Dios que ve. Génesis 16:13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Este término viene de una situación en la cual Agar, la sierva de Abraham, con la cual tuvo al hijo de Ismael, fue echada de la casa de con Sara, literalmente despreciada, y se fue al desierto y se daba ya por muerta. Dijo: es más, no quiero ver que mi hijo muera, me quedaré aquí viendo que mi hijo está a la distancia y va a morir. Y se le presenta el Roi, el Dios que me ve, el Dios que ve, y dice: espérame, regrésate, Agar, yo ya vi tu circunstancia. No hay nada que Él no esté al pendiente y en cuidado. Dios conoce todas nuestras circunstancias y necesidades, nos cuida personalmente, y es porque Él está viendo, Él está al pendiente, su ojo está literalmente sobre nosotros. Imagínate qué potencia de visión, que ve a todos al mismo tiempo y conoce lo de todos al mismo tiempo. Ese es el Roi. Salmo 33:18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él está al pendiente de nosotros. El siguiente es el Elión Melech, que significa Dios Altísimo, Rey. Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. ¿Y por qué esa denotación de rey? Cuando tú pones una connotación de rey, es que sobre sobre un territorio, iba a decir porción de tierra, pero no, sobre un territorio tiene la jurisdicción completa de autoridad y señorío. Cuando en los tiempos antiguos había reyes, cada uno tenía su reino, y literalmente había una frontera en la cual decía: mi reino empieza de aquí a la izquierda, y tu reino, tu jurisdicción, tu señorío, tu autoridad empieza de aquí a la derecha. Cada uno tenía una autoridad suprema, pero Dios, al manifestarse como el Elión Melech, está diciendo que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es altísimo, tiene autoridad sobre todo. Gobierna soberanamente. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos, o sea, en lo más alto, su trono, su autoridad. Su trono viene de la connotación de rey. Nadie más tiene un trono si no es un rey. Y dice: Jehová estableció en los cielos, en lo más alto, su sello de autoridad, y su reino domina sobre todos. Para aquellos que piensan que pueden hacer su voluntad fuera de la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Te estás topando con pared. Él gobierna sobre todas las cosas. Por eso es que su voluntad es manifiesta sobre todo lo que Él creó. Nada hay fuera de su autoridad, nada hay fuera de su señorío, nada hay fuera de su reinado. El siguiente es el Gibor, Dios poderoso o Dios guerrero, Elohim guerrero, Dios poderoso. Isaías 9:6 dice:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios como protector y salvador de nosotros, fuerte para librar a su pueblo. Él no tiene límites en poder. Dios fuerte viene a ser esta parte de el Gibor, el guerrero, el todopoderoso. Salmo 24:8 dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Y se está refiriendo el Gibor. Dime quién ha podido establecer o intentar una batalla ante el Señor y haya podido prevalecer. Yo te diría, literalmente, ni siquiera comenzó la batalla, ni siquiera empezó una guerra, ni siquiera hubo un confrontamiento. Dice Apocalipsis que cuando el Señor venga, y no me quiero meter mucho a esto porque vamos a ver un tema completo hablando de cristología, de Jesús como Mesías, de Yeshua, pero quiero hacer esa connotación. Cuando Él venga y que todos los reinos de la tierra quieran hacer guerra contra Él, dice que Él nomás va a abrir su boca y va a salir una espada y todos van a ser consumidos. Ese es el poder guerrero de Dios. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. El Señor no tiene problema en salir a la batalla y pelear, No es que se ensucie, a Él no le importa, por así decirlo, ensuciarse las manos. Si hay que pelear, Él pelea. ¿Y sabes qué? Siempre gana. Siempre gana. El siguiente, este nombre es Emanuel. Es otro nombre etéreo que es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Presencia constante, nunca nos abandona. Para todos aquellos que piensan, es que el Señor me ha abandonado, no, Él siempre está presente. Cuando Él te deje, entonces sí, preocúpate. Cuando Él te diga, mi presencia se apartó de ti, como ocurrió con Saúl, entonces sí, preocúpate. Pero mientras Él no haya dicho ni una sola palabra al respecto, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y de hecho ya lo hemos platicado en alguno de los temas. Él vino y habitó entre nosotros, y esto de habitar es tabernaculizó. Esto es que hizo su vivienda, su morada entre nosotros. Y si tú recuerdas, lo explicaba en el Antiguo Testamento, como cuando iban en el desierto, cómo se distribuían cuando se asentaban, cuando la nube se detenía. 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y el tabernáculo de Dios en medio de todo el campamento. Eso es tabernaculizar, ese es Dios con nosotros. No es que Dios esté cerca de nosotros, Él está entre nosotros. Si vamos a ejemplificarlo, si tú estuvieras jugando a la rueda de San Miguel, Él estaría en medio de la rueda. ¿Me explico? Si tú estuvieras tomado a una persona por las manos, Él estaría entre las dos personas. En un matrimonio, Él debe ser el Emanuel en el matrimonio. Dios entre el matrimonio, con el matrimonio, en medio de. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios se identifica con su pueblo, su presencia nos acompaña y fortalece. Se identifica con su pueblo especialmente en la persona de Cristo. Cuando tú ves, conoces, reconoces, invocas, llamas a Jesús, a Yeshua, el Mesías, estás poniendo de por medio a Dios en las circunstancias. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien, vamos a los providenciales. Y estos en lo particular me gustan mucho, digo no porque los demás no, pero estos en lo particular me gustan mucho los providenciales porque es la manifestación de Dios sobre nosotros. Vimos ahorita que Él se manifestó en los etéreos en circunstancias, pero los providenciales es directamente con el ser
humano. Y vamos a avanzar hasta donde lleguemos y continuamos la siguiente semana. Yo creo que nos vamos a llevar 4 clases, pero bueno, no importa. Los providenciales son los cuidados y lo que Dios da al hombre, lo que como Él se manifiesta ya en lo personal, si quieres verlo de esta manera. ¿Has oído el nombre de Jehová Shama? Y voy a corregirlo, voy a llamarle por el nombre de Dios, Yahweh Shama, que es Él está aquí o Él está presente. De hecho había un corito, no sé si se acuerdan los de la vieja guardia, decía, la presencia del Señor se está moviendo aquí. Jehová Shama en medio de ti. Era hablar sobre Él está presente. Ezequiel 48:35 dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Esto es, Jehová en medio de la ciudad, en ese momento hablando de Ezequiel. Dios habita con su pueblo, presencia constante y cercana. Y esto de presencia constante y cercana es, Dios no es un Dios lejano. El Señor no es alguien que esté viéndote a la distancia. Cuando tú sufres, o cuando nosotros sufrimos, me voy a incluir como seres humanos, Él nos consuela estando ahí. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando tan intensamente por la angustia que tenía, que dice la palabra que sudaba gotas de sangre? Y dice que un ángel vino y se le presentó para confortarlo. Esa presencia del ángel ahí era Yahweh Shama, Él presente en ese momento, en ese instante. Cuando tú sufres, Él está ahí contigo. Él te conforta cercanamente. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Yahweh Shama. Después viene Jehová Jireh o Yahweh Jireh. Él proveerá. ¿A cuántos el Señor nos ha provisto? Nos ha dado lo necesario. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh o Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y esto de provisto, ¿sabes de qué pasaje está hablando? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo, que Isaac le dice, Padre, pues traemos el fuego, traemos la leña, por ahí veo una piedra que va a servir como altar. Oye, pero no veo qué vamos a sacrificar. Y Abraham le contesta, no te preocupes, Dios proveerá. Y sabemos lo que ocurrió, sabemos que el ángel lo detuvo, el Señor lo detuvo y le dijo, espérame, ya vi que sí amas a Dios, detente, no toques a tu hijo. Y dice que cuando voltea ve un carnero atorado con sus cuernos entre las plantas ahí, entre unos arbustos. Esa es la provisión de Dios. Jehová Jireh. Él siempre nos da lo que necesitamos. Dios supera nuestras necesidades materiales y espirituales. ¿Cuál es el problema que hoy hay en la iglesia? Que se están yendo mucho por lo material, ese evangelio de la prosperidad. Están buscando a Yahweh Jireh, pero solamente por el interés económico, cuando es más importante la provisión espiritual que necesitamos. Cuando nosotros recibimos de Él lo que necesitamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, lo económico viene a ser, lo material viene a ser. De hecho, ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios, o sea, busca primeramente tu provisión divina, eterna, y todas las demás cosas, o sea, las cosas materiales, Él las da por añadidura. Y por añadidura, ¿has visto cuando una escena, eso yo me acuerdo mucho del juego, ¿no? Saca alguien el bonche de billetes y literalmente dice, mira, ahí te va mi morralla, ¿no? Mi cambio, ¿no? Sabes que para el Señor las cosas materiales vienen a ser como darte
su morralla. ¿Entiendes la ejemplificación? Darnos la parte económica y material, para Dios es nada, Él es dueño de todo. Pero lo que Él sí procura es que nosotros seamos provistos en nuestra alma, seamos provistos en lo espiritual, que no nos falte nada en lo que somos nosotros, donde Él se manifiesta. Que Jehová, Yahweh, sea siempre a diario nuestra provisión, que sea Jehová, Yahweh, Jireh. Filipenses 4:19, y con esto vamos a cerrar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la provisión que viene del Padre. Cuando tú tengas y seas consciente, ahorita Gaby lo decía, consciente de una provisión de Dios, de Él, de su mano, exclama: tú eres Yahweh Jireh. Lo puedo comprobar, tu atributo manifestado en mi vida directamente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos falta más de una decena de los atributos, de los providenciales, nombres providenciales del Señor, que se manifiestan directamente para nosotros. Quise hacer este estudio, a lo mejor va a ser extenso en cuanto que son muchos nombres, pero no quise dejar pasar ninguno de los nombres ni atributos de Dios para conocerlo. A veces, si te metes a internet, vas a encontrar, si son 15, vas a encontrar 8, o los más importantes. No, todos son importantes. Y mi intención, y lo que puso Dios en mi corazón al respecto, es que conozcamos todos los atributos, para que entonces sepamos reconocer en todas las circunstancias de nuestra vida cómo Dios está siempre al pendiente de nosotros. En victoria, en provisión, en refugio, en sustento, en todo, Él está presente, está pendiente de nosotros y se manifiesta a nosotros. No, y lo decía la clase pasada, no podemos estudiar a Dios. A Él, a Yahweh, se le conoce. Se tiene que tener una relación íntima con Él. De nada te va a servir que conozcas sus nombres si no lo conoces a Él, actuando en tu vida y permitiendo que Él se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Yahweh es tu nombre, Creador del cielo y de la tierra. Te reconocemos, Señor. Te reconocemos como el Dios Altísimo, como el Todopoderoso, el que nos da, nos sostiene y nos mantiene vivos. Todo viene de ti, Altísimo Señor. Por eso nuestra vida, nuestra confianza están puestas en ti. Gracias, Señor, por darnos y revelarnos tu nombre y revelarte a nosotros, Señor, para conocerte. Señor, no queremos vivir lejos de ti. Te queremos tan cercanos, Señor, tan presente como tu nombre Manuel o como Yahweh Shammah. Tú estás aquí. Señor, permítenos no sentirte en los sentidos físicos, percibirte en lo espiritual. Que podamos entenderte a través de tu Espíritu Santo que nos revela quién eres tú. Señor, permítenos en estos días, a lo mejor no nos pudimos grabar todos los nombres, pero a lo mejor con uno solo, en el cual a diario estemos conscientes de cómo te manifiestas en nuestras vidas, podamos conocerte más. Gracias porque eres bueno, y a ti te damos toda la honra y la gloria por siempre. Altísimo Señor, bueno eres tú. Amén.